¿Qué son exactamente los bonos de titulización? ¿Pueden ser un activo interesante para el inversor particular? Veámoslo. En un vídeo anterior expusimos que la rentabilidad que los inversores obtienen sobre su capital tiende a aumentar con el tamaño de ese capital. Es decir, que los grandes patrimonios suelen obtener, en promedio, rentabilidades ajustadas por riesgo más elevadas que los patrimonios medianos, y a su vez los patrimonios medianos también obtienen rentabilidades ajustadas por riesgo mayores que los patrimonios pequeños. ¿A qué se debe que la rentabilidad ajustada por riesgo de los inversores tienda a aumentar con el tamaño del patrimonio? Pues la conclusión a la que llegamos es que se debía fundamentalmente a dos factores. Por un lado, la sofisticación financiera. Cuanto mayor es el tamaño de un patrimonio, mayores tienden a ser los conocimientos financieros de aquella persona que administra ese patrimonio. Y esto significa no solo que esa persona podrá tener una mejor técnica inversora que otras personas que administran patrimonios más pequeños, sino que esa persona tendrá conocimiento de las muy diversas opciones de inversión que existen en el mercado. Y cuanto mayor conocimiento tengamos sobre los distintos activos que existen en el mercado y en los que podemos, en consecuencia, invertir, mejor selección de activos en términos de rentabilidad-riesgo podremos efectuar en cada momento. Y por otro lado, el segundo factor que explicaba el fenómeno anterior es que, aún teniendo conocimiento sobre las distintas categorías de activos que existen y sobre las oportunidades de inversión que puede haber en una determinada categoría de activos en un determinado momento del tiempo, el coste mínimo para invertir en algunas de esas categorías de activos puede ser muy elevado. Si un pequeño inversor con un patrimonio de 10.000 euros es consciente de que existe una maravillosa oportunidad de inversión que requiere de una inversión mínima de 100.000 euros, pues por mucho que conozca esa oportunidad de inversión, no la podrá ejecutar. Por un lado, diseminando un mayor conocimiento financiero entre todos los patrimonios y por otro lado, abaratando para todos los patrimonios el coste de invertir en determinados tipos de activos. Y justamente la plataforma de inversión que apadrina esta serie de 3 vídeos, Mintos, se dedica a abaratar sustancialmente el coste para los pequeños y medianos inversores de adquirir determinados tipos de activos que normalmente quedarían fuera de su radar por el elevado coste inicial que supondría invertir en ellos. ¿Y cuáles son esos dos tipos de activos cuya inversión facilita la plataforma Mintos? Pues por un lado los bonos de titulización y por otro los bonos fraccionados. Y en el vídeo de hoy vamos a explicar con mayor detalle qué es eso de los bonos de titulización. Cada día los bancos y otras entidades financieras otorgan préstamos al sector privado, a familias y empresas, para que puedan acometer determinados gastos. Algunos de estos gastos están vinculados con la inversión o con la adquisición de bienes de consumo duradero, como viviendas o como automóviles, pero otros son simplemente préstamos dirigidos a financiar una miscelánea de gastos corrientes. Y esos préstamos que diariamente conceden los bancos y otras entidades financieras al sector privado son préstamos que pueden llevar aparejados tipos de interés elevados. Por tanto, un inversor particular podría estar interesado en invertir en esos préstamos. Si un banco financia la adquisición de una vivienda a través de un préstamo hipotecario, a mí me podría interesar comprar una parte de ese préstamo hipotecario para que el deudor hipotecario me pague a mí parte de los intereses que, en caso contrario, pagaría en su integridad al banco. O a su vez, si la financiera de una compañía de automóviles financia parte de la compra de sus automóviles por parte de sus clientes, a mí me podría interesar también comprar una porción de esos préstamos que la financiera está dando a los clientes para que estos adquieran automóviles, porque son préstamos que suelen llevar aparejado un tipo de interés elevado. ¿Es posible hacer esto directamente? Pues no, porque por ejemplo, en la financiación de un automóvil, el acreedor es la financiera de la compañía de automóviles y el deudor es la persona que ha comprado el vehículo. A mí el deudor no me debe nada. Si yo quisiera convertirme en acreedor de ese deudor, tendría que comprarle a la automovilística la totalidad de ese crédito. Y formalizar esa cesión de crédito resultaría muy costoso. Además, tampoco sería una operación demasiado aconsejable, dado que adquirir únicamente un préstamo puede llevar aparejado bastante riesgo. ¿Qué ocurriría si concretamente el deudor de ese préstamo deja de pagarlo?
pues que perdería el 100% de mi inversión. En cambio, claro, si hubiese invertido en 20 préstamos automovilísticos, aunque uno o dos de ellos dejen de pagarlos, seguiría recuperando mi capital y los intereses de los otros 18 restantes. ¿Cómo se pueden solucionar estos problemas para que los inversores particulares puedan invertir en los préstamos que los bancos y otras entidades financieras hacen, por ejemplo, a las familias? Pues a través de los llamados bonos de titulización. Un vehículo especial de inversión creado específicamente para este propósito emite bonos de titulización que pueden ser adquiridos, si hay interés, por los inversores particulares. Y con la financiación que obtiene ese vehículo especial de inversión, al haber colocado los bonos entre los inversores particulares, lo que hace ese vehículo especial de inversión es comprar una cartera de préstamos que bancos o entidades financieras hayan concedido al sector privado de una economía. Por ejemplo, ese vehículo especial de inversión podría comprar 20, 30, 40 o 50 hipotecas que un determinado banco haya otorgado al sector privado español. O podría comprar préstamos para la adquisición de vehículos a varias financieras de automovilísticas. Por tanto, este vehículo especial de inversión tiene en su activo los préstamos que ha comprado a entidades financieras privadas, préstamos que esas entidades financieras privadas han concedido al sector privado, y en su pasivo ese vehículo especial tiene los bonos que han sido vendidos a los inversores particulares. Por tanto, esos inversores particulares están indirectamente invertidos en los préstamos a vivienda, a automóviles, préstamos personales, etc. Conforme esos préstamos personales vayan pagando intereses y se vayan amortizando, los inversores en los bonos de ese vehículo especial de inversión recibirán la amortización de sus propios bonos y también los intereses que están abonando los deudores de esos préstamos. Y además, como el vehículo especial de inversión ha comprado, tal como he dicho antes, una amplia cartera de préstamos, aunque alguno de ellos resulte impagado, los demás en términos generales se seguirán pagando y por tanto el inversor en los bonos de ese vehículo especial terminará cobrando y recibiendo intereses. Que cuidado, como toda inversión conlleva riesgos, pero son riesgos moderados por la diversificación de la cartera. Pues eso es un bono de titulización, el pasivo de un vehículo especial de inversión que ha comprado los préstamos que entidades financieras privadas han concedido al sector privado, de tal manera que los inversores en esos bonos de titulización están invertidos indirectamente en esos préstamos. En el caso particular de Mintos, es la propia Mintos la que crea el vehículo especial de inversión y ese vehículo especial de inversión adquiere entre 6 y 20 préstamos de una misma categoría y con unas características, en términos de duración y en términos de interés, similares. Es decir, que al invertir en un determinado bono de titulización no se está invirtiendo indirectamente en hipotecas, en préstamos para financiar la compra de automóviles, en préstamos personales, etc. No, se invierte solo en una de esas categorías de préstamos. Habrá bonos de titulización vinculados a una cartera hipotecaria, habrá otros bonos de titulización vinculados a una cartera de préstamos para adquirir automóviles, habrá otros bonos de titulización vinculados a préstamos personales, etc. Y como señalaba al principio, normalmente invertir en estos bonos de titulización suele requerir una inversión mínima inicial muy cuantiosa. En el caso de Mintos, ofrece la posibilidad de invertir en ellos desde 50 euros. En definitiva, los bonos de titulización son una categoría de activos que suelen quedar fuera de la cartera de muchos inversores particulares, tanto por desconocimiento cuanto porque muchas plataformas ni siquiera ofrecen la opción de adquirirlos o la ofrecen con importes mínimos muy elevados. Y pese a tratarse de una categoría de activos que suele quedar fuera de la cartera de muchos inversores particulares, puede ser un tipo de activos que, en un determinado momento, en función de la dupla rentabilidad-riesgo que estén ofreciendo en ese momento, puede ser un tipo de activo interesante que incluir en una cartera diversificada más amplia de activos. Y en el próximo y último vídeo dentro de esta serie hablaremos sobre otra categoría de activos que a veces también soslaya el inversor particular: los bonos fraccionados.